Hola, bienvenidos al podcast The Saving Message. Hoy te tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra muy poderosa. Y más que nada queremos compartirte esta palabra porque en algunas ocasiones, ya sea que apenas empezaste en el Evangelio, apenas te acercaste a Dios, a Cristo, lo aceptaste en tu corazón, o ya eres un cristiano o cristiana que está sirviendo en tu iglesia, ya sea que estás cantando, ya sea que estás evangelizando, ya sea que eres un ujier, y muchas veces pasamos por diferentes dificultades y que a veces hay algunos retos en nuestras vidas espiritual y también carnal que nos impiden poder servir de la manera que Cristo nos pide o de la manera que ya estamos sirviendo, o más bien explotar nuestro potencial. Y una frase que yo he escuchado mucho es de que cuando Satanás no puede hacer caer a un cristiano, siempre lo va a distraer. Así que muchas veces personas que son pisoteadas por Satanás pueden ser porque realmente no están en el Evangelio, realmente no tienen una cimentación, una fundación en que Cristo es el pilar de su vida. Y vamos a estar compartiendo un poquito de esto, pero más que nada, muchas veces nosotros como cristianos, Satanás nos distrae, quizás no nos hace caer, quizás seguimos nosotros constantes en la palabra, sirviendo, haciendo diferentes cosas, pero quizás a veces ya no oramos como orábamos, quizás ya no nos comprometemos tanto, quizás muchas cosas en nuestra vida nos están afectando moralmente, mentalmente o espiritualmente, pero vamos a estarte compartiendo un poquito para que te ayude en tu encaminar con Cristo. Y pues a mí me gustaría compartirles un versículo que es en Apocalipsis capítulo 2 versículo 5. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vengo enseguida a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y de este versículo hay unas cosas que me llaman mucho la atención, que la primera es que recordemos, o sea, que recordemos dónde hemos caído. Y creo que pues aquí nadie está exento de haber cometido un error. O sea, todos hemos caído, nos hemos levantado. Dios y su infinita gracia ha estado ahí para con nosotros siempre. Pero me llama mucho la atención por qué tengo que recordar. Entonces, si yo recuerdo, no sé, a lo mejor es un ejemplo muy X, ¿verdad? Pero yo, para llegar a la casa de Michael, tengo que recordar el camino de mi casa a su casa, o del lugar donde yo me encuentre a donde él vive. Y creo que en ese caminar, pues yo digo, tengo que irme por esta calle, por aquí, tengo que pasar tantos semáforos, aquí hay un bordo, hay baches, tal cosa. Entonces pienso que el caminar de cometer un error, pues ok, cometes un error una vez y a lo mejor fue ignorancia, no supiste, estabas en completo desconocimiento de que lo estabas haciendo, pero te das cuenta que caíste en ese error. Entonces llega otra vez ese mismo error y lo vuelves a cometer. Pues creo que recuerdas ese camino que tomaste para tomar esa decisión, o el tiempo que te tomaste para hacer tal acción. Entonces creo que es importante que recordemos cómo es que esa decisión nos orilló a tomar tal decisión. Y otra cosa que me llama mucho la atención también es que nos arrepintamos. O sea, está bien, ya recordaste que la regaste, que el camino que tomaste, o la elección, decisión que tomaste no era la correcta. ¿Y qué es lo que toca? Pues arrepentirse. Y creo que el arrepentimiento es algo muy difícil, que a muchos posiblemente nos cueste mucho trabajo, porque pues afecta tu ego, afecta tu orgullo, afecta el reconocer que estás cometiendo un error y que estás mal. Y puede ser un hermano, puede ser Dios mismo hablando a tu vida, diciéndote que estás mal, pero tal vez el orgullo, el ego de decir, no, pero ¿por qué estoy mal? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Y ahí creo que es una lucha muy importante el arrepentirse y el tomar esa decisión verdaderamente de arrepentimiento, porque como ya se los platiqué, el ego es algo, un factor muy importante, o el orgullo es un factor muy importante en esto. Y lo dice, y haz las primeras obras. Y creo que en mi caso las primeras obras pues fueron ir a la iglesia, leer la Biblia. Mis primeras obras fueron
aceptar a Cristo, bautizarme. Y creo que a esto se refiere con volver a las primeras obras que antes hacíamos, que por ejemplo, no sé, o sea, me desvié del camino en tal decisión que tomé, me enfoqué más en mi trabajo, en mi pareja, en un deporte, en cualquier cosa, podemos ponerle infinidad de nombres, pero volver al camino, o sea, nosotros como cristianos ya sabemos qué decisiones debemos de tomar y qué es lo que debemos de hacer si realmente estamos arrepentidos del acto que cometimos o la mala decisión que tomamos, que es que ir a la Biblia, hincarnos, orar, pedir perdón, hablar con Dios. Si le sabes de qué, Señor, pues sí, la regué, o sea, acepto mi error y, y no ser orgullosos. Y esa es la parte que tal vez al ser humano le cueste más, darse cuenta que está equivocado y aceptar que está equivocado. Y una vez que aceptamos eso, creo que el aceptar a Cristo, el volver a las primeras obras, es un poco más fácil porque estás consciente de que estás cometiendo un error. Entonces, todo el momento de arrepentirte estás aceptando que necesitas ayuda, que necesitas a Cristo en tu corazón, que necesitas orar como antes orabas, que necesitas leer la Biblia como antes lo hacías, ayunar, pasar tiempo con Dios, tal vez hacer actividades en la iglesia que antes hacías. No sé, cada quien tiene sus primeras obras que hizo, ¿verdad? Pero creo que las más importantes pues es aceptar a Cristo en tu corazón, orar, tener esa comunión y esa comunicación con Dios. Y creo que es algo muy, muy importante y por lo que muchas malas decisiones pues nos llevan a tomar caminos que no están bien. Y un versículo que a mí me gusta mucho es en Oseas 2:14, que dice: por eso aquí yo la voy a seducir y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces este capítulo habla de el pueblo de Israel, que era muy infiel, que Dios le daba todo, como a todos Dios nos da todo. Y creo que en un momento de nuestras vidas pues hemos sido infieles a Dios con decisiones, actos, pensamientos. Y Dios estaba hablando al pueblo en general, pero este versículo creo que también lo podemos tomar como un ejemplo para nuestras vidas, que Dios nos ha dado todo lo que tenemos, la vida, el aire, nuestras comodidades, nuestros trabajos, nuestra salud, todo absolutamente. Y creo que en un momento o en momentos de nuestras vidas hemos sido infieles a Dios en cualquier manera. Cualquier persona puede ponerle el nombre, ¿verdad? De cada uno. Cada uno sabe qué errores cometemos y Dios nos habla y dice aquí en este versículo que Él nos va a seducir y que en el desierto, ahí en el momento difícil, Él nos va a volver a hablar y va a hablar a nuestro corazón. Entonces, después de que la gente reconoce que tiene un problema y que le ha fallado, ¿cuál crees tú que sea, o cuál creen ustedes que sea un problema o el primer obstáculo que por lo que la gente no quiere, o ya reconoció que tiene un error, pero qué creen ustedes que le impide a la gente volver a la iglesia? pues la comodidad de seguir haciendo lo que estaba mal. O sea, porque pues somos carne, obviamente, Ajá. ¿verdad? Y a lo mejor eso que estás haciendo te causa algún tipo de satisfacción. Entonces, pienso que caes en esa comodidad y sabes que si vas a la iglesia y te pides perdón, tal vez Dios te pida que dejes de hacer eso. Y entonces, la satisfacción que tenías antes, pues ya no la vas a tener porque tienes que dejarlo de hacer. Pienso yo, porque yo he escuchado muchas veces de que dice la gente: no, es que primero tengo que dejar de fumar, de tomar, de decir groserías, de esto, lo otro, para poder acercarme a Dios. Eso es ¿Cómo lo crees que yo deduzco. que podría superar esa etapa de comodidad que dice Gordon? Bueno, pienso que más que nada, como dijo Gordo, la gente se acostumbra, pero ¿por qué se acostumbra? Hay que recordar que nosotros venimos del pecado original y nuestra carne realmente no quiere a Dios. Nosotros cuando nacemos, ya sea de niños, muchas veces nos podemos acercar a Dios si nuestros padres tienen una cimentación en Cristo o nos mandan a la iglesia o a misa o a cualquier congregación nomás porque quieren, pero pienso que nuestra carne es pecaminosa, nuestra carne no quiere tener nada que ver con Dios, nuestra carne quiere andar en fiestas, quiere andar tomando, ya sea nomás andar cotorreando con nuestros amigos, y a causa de eso se acostumbra. Y cuando nosotros tomamos el paso de aceptar a Cristo,
Dios nos abre los ojos espirituales, nos quita ese velo y nos muestra que todo lo que hacíamos era muy malo. Y cuando dejamos ir simplemente un domingo, 2 domingos a la iglesia, nos afecta demasiado. Y más que nada hay un amigo de nosotros que se congrega en nuestra iglesia, que él dejó de ir un domingo y a la iglesia, y después pasa otro domingo y deja de ir, y ahí yo automáticamente supe que él se iba a ir para abajo, y fue lo que pasó. Y por no ir un domingo, 2 domingos, se llevó 3 meses. Empezó a salir con amistades que antes tenía, que tomaban, que se iban de fiesta, otras personas que le gustaban consumir drogas. Así que es muy importante realmente no alejarnos de Dios, porque muchas veces las tentaciones siempre están a nuestro alrededor, pero pienso que algo que tenemos que hacer es siempre estar firmes en la palabra, y a veces suena algo muy sencillo, pero es tal cual. Con el simple hecho, a mí me ha pasado que a veces, platicando con un amigo, le decía que todos tenemos una batalla espiritual, ya sea por las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Nuestra batalla espiritual es diferente, la de él es diferente que la de José, porque todos, nuestra misma carne ha pecado de diferentes maneras, y quizás nuestra satisfacción carnal pecaminosa es diferente. Así que nuestra batalla es diferente, pero a veces a mí me ha pasado que ya sea mi mente, mi cuerpo, o ya sea mi corazón, me están engañando de algo, y con tan solo empezar a decir en mi mente de que gracias, Señor, por esto, gracias por la vida, gracias por mi trabajo, gracias porque ahorita no tengo ninguna preocupación, y empieza a cambiar la mente, porque la mente es el instrumento más poderoso que el ser humano tiene, y así como nos puede beneficiar, nos puede destruir. Así que pienso que con tan simplemente decir una oración nos puede beneficiar tanto. Y algo que yo empecé a hacer hace poquito es de que si me siento abrumado por muchas cosas, o traigo muchas cosas en mi mente, ya sea porque esté muy ocupado o cualquier cosa, algo que yo empecé a decir una vez en mi mente es: Cristo viene mañana. Y con tan solo decir Cristo viene mañana, todo lo demás deja de importar, ya sea que yo me esté clavando mucho en un tema, ya sea en el trabajo, en la escuela u otras cosas, y al momento de decir Cristo viene mañana, nada importa. Los bienes no importan, el trabajo no importa, la escuela no importa, mi servicio incluso de Dios no importa, sino la comunión que tenemos. Y por eso es muy importante a veces nosotros conocernos internamente, para saber qué cosas nos podemos decir para seguir constantes en Cristo. Y Cristo dice la palabra que Él esconde nuestros pecados en lo más profundo del mar para no acordarse. Así que tú mismo no te digas de que ya la regué, ya la fallé. Qué bueno que sabes, qué bueno que lo sabes identificar, pero no es saludable decírtelo a ti mismo, porque después eso te va a abrumar, y es lo que quiere Satanás, que tu mente esté ocupada, que piense que eres malo, que sigues haciendo cosas malas todos los días. Y la palabra dice que solamente Cristo es bueno, pero como nosotros, como embajadores de Cristo, queremos hacer como Él cada día. Así que Cristo no se enfoca en tus errores, no se enfoca en tu pecado, no se enfoca que no fuiste a la iglesia un mes, 2 meses. Él lo que quiere es que cada día te acuerdes de Él y te acerques a Él. Eso que dices es importante porque, por ejemplo, estaba pensando, si el primer obstáculo, que es reconocer que tienes un error para poder volver o poder aceptar ir por primera vez a la iglesia, una vez que, como dice Gordo, ya pasaste esa etapa de sentirte cómodo y empezaste a reconocer que probablemente necesitas ayuda para cambiar, yo creo que también una vez que llegas a la iglesia, yo he escuchado muchas veces gente que o le da pena o les da vergüenza por cómo la gente los vaya a ver una vez que llegan a la iglesia, porque por ejemplo van a decir, no, pues es que la gente me conoce, cómo soy de borracho, y luego me va a dar vergüenza a mí llegar a una iglesia y cómo me vayan a ver. Sobre todo, ¿qué consejo le darías, José, a una persona que tiene miedo de que lo vayan a juzgar por tratar de cambiar? No sé, pues creo que es difícil decir, enfócate en lo que Dios piensa de ti, pero muy posiblemente la persona no sepa qué es lo que Dios piensa de ella. Entonces, principalmente creo que como nosotros como cristianos deberíamos demostrarle todo el amor que Dios le tiene, pero también creo que si la persona realmente quiere cambiar, o hay veces que se esfuerzan, ¿verdad? O sea,
se esfuerzan por ir un domingo, tal vez el próximo domingo no van y luego al siguiente van, todo eso, o sea, todo ese esfuerzo, Dios lo mira. Dios mira y conoce nuestro corazón y sabe las intenciones que nuestro corazón tiene de querer ser diferentes. Entonces, creo que eso es lo que nos debería de causar satisfacción, de decir, ok, Dios sabe lo que mi corazón siente, lo que mi corazón ha luchado y se ha esforzado por hoy yo estar aquí en la iglesia después de a lo mejor nunca haber ido, o de haber ido y haberse alejado y después de años volver a ir, de a pesar de todos los problemas y circunstancias que pudiese tener en el transcurso de su vida, y para que se haya orillado a tener esa comunión o haya orillado a algún problema o algo a tomar esa decisión, pues creo que es solo ir a buscar a Dios. Creo que esa sería mi respuesta, o sea, ir a buscar a Dios Y sin aceptar importar. su perdón también, ¿no? Porque mucha gente creo que le cuesta mucho aceptar el perdón de Dios. Yo creo que es porque considera que su pecado es tan grande que no lo va a poder cubrir la bondad o el amor de Dios, y la verdad es que no es así. Es que el amor de Dios es tan grande que puede cubrir multitud de pecados, pero también mucha gente no se perdona a sí mismo. Yo creo que también ese obstáculo puede ser un problema en su interior, de que puede ser, por ejemplo, una persona hizo mal a su familia, por ejemplo, y se siente tan mal que no se puede perdonar a sí mismo. Yo creo que es importante, porque si tú no te puedes perdonar a ti mismo, Dios te puede perdonar, pero no vas a poder progresar en el camino de Dios o poder cambiar verdaderamente, porque te vas a estar atormentándote tú solo, y al final de cuentas el obstáculo más grande va a ser tu interior. Como dice la palabra de Dios, muchas veces no tenemos luchas carnales, sino que espirituales. Y probablemente ahí haya un conflicto. Yo creo que el aceptar el amor y el perdón de Dios es importante. De hecho, aquí traigo un versículo que está en Romanos capítulo 8 versículo 34, que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, Él que además está en la tierra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir? No importa el problema que estés pasando, el amor de Dios es tan grande que puede cubrir ese pecado. Y lo importante aquí es reconocer, primero, como decimos, reconocer que tenemos un pecado, vencer la comodidad o la vergüenza que podamos tener, acudir a los brazos de Dios, pero una vez que Él nos perdona, también perdonamos a nosotros mismos, porque solo así vamos a poder cambiar e intentar hacer una nueva criatura. Probablemente lo que tú hayas no se va a borrar, ahí va a estar, probablemente causaste el daño a alguien ya casi irreparable. Sin embargo, con el tiempo tú puedes retribuir, tal vez no a esa persona, pero retribuirle a la sociedad o a ti mismo o a tu familia todo el daño que le has hecho. Probablemente eres un padre de familia que abandonó a su esposa y a sus hijos, y tú dices: ¿cómo voy a poder reparar eso después de tantos años? Pues probablemente no lo puedes hacer, pero puedes hacer el cambio en alguien más, o intentar hacer obras que te ayuden a retribuirle a la sociedad y a ti mismo ese acto que tal vez no pudiste hacer, o tal vez también a tu misma familia. Digo, nunca es tarde para intentar hacer un cambio. ¿O tú qué opinas, Nico? Pienso que, y fíjate, es muy interesante porque se me vinieron 3 versículos ahorita en los que estábamos platicando, y ahorita tú le preguntabas a José de que qué consejo les puede dar a las personas que quizás están pasando por eso, que quizás están siendo criticadas, ya sea que tengan un problema de alcoholismo u otra adicción. Pero un versículo que se me viene a la mente habla sobre valentía, y es lo que Jesús realmente nos pide. Él entiende que nosotros, por nuestra misma carne pecaminosa, nosotros nos vamos a avergonzar de Él. Nosotros, así como Pedro, el apóstol de Jesús, el que era el más atrabancado, el más allegado a Jesús, o el apóstol que más quería hacer por Jesús, él lo negó 3 veces. Así que muchas veces nosotros,
esa vergüenza que pasamos o de que chin, me están diciendo esto que lo otro, no, mejor no voy a la iglesia, nos avergonzamos de Jesús. Y dice la palabra de Dios de que si nosotros nos avergonzamos de Jesucristo, Él se avergonzará con el Padre que está en los cielos. Pero el versículo que quiero compartir es Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahí nos está diciendo de que sé valiente, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y es como cualquier otra cosa que nosotros hacemos, ya sea cuando nos acabamos de graduar de la universidad y queremos empezar una carrera, ya sea en una empresa, ya sea una maquiladora, ya sea en un municipio, en donde sea, o simplemente cuando salimos de la prepa, estudiamos carpintería y ya queremos empezar a trabajar, muchas veces nos da miedo de que qué tal que si la fallo. Incluso cuando la primera vez que queremos predicar, ya sea en redes sociales, ya sea en una reunión de 5 personas, un estudio bíblico, pensamos, ¿qué tal y si la fallo? ¿Qué tal y si digo una palabra que no va? Y a mí me pasó en caminar cuando empecé a predicar. Yo me grababa aquí en mi casa, me grababa y a veces me equivocaba y a veces grababa como unos 10 videos antes de que me saliera bien uno, como los grababa corridos, y a veces grababa un video de 5 minutos y dije una palabra mala y a veces lo publicaba, aunque esa palabra que quizás me equivoqué era importante, pero al final de cuentas Dios conoce nuestro corazón y Él quiere que seamos valientes, Él quiere que nosotros estemos ahí. Pero también algo que comentaban aquí mis hermanos es de que a veces tenemos esa culpa, a veces tenemos esa culpa que no nos deja avanzar, ya sea en nuestro ministerio con Dios, para que Dios nos revele cuáles son nuestros dones o talentos. Y realmente esa culpa son cargas que estamos pasando. Si Jesucristo ya cargó la cruz y derramó su sangre en la cruz del Calvario, ¿por qué nosotros tenemos que cargar esa cruz, esa culpa que Jesús ya pagó por ello? Y dice en Mateo 11:28-30, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que Jesús nos está diciendo de que entrégame toda tu carga, entrégame toda tu vergüenza, entrégame tu adicción, entrégame tus deudas, entrégame todo de ti, entrégame tu enfermedad, tu ansiedad, tus finanzas, tu trabajo, tus proyectos, entrégame todo y yo lo voy a moldear. Hay una palabra que dice en la Biblia de que ¿acaso cuando un hijo le pide a un padre de comer, el padre le va a dar piedras? Y de la misma manera el Padre, Jehová Jesucristo, Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? Así que si un hijo le dice al padre, papá, tengo esta carga, mira, estoy cansado, mira esto, el padre con mucho gusto apoya al hijo, porque el hijo le está pidiendo la ayuda y el hijo les está abriendo, sin importar cuál sea la carga, sin importar la edad del hijo, del padre u otra persona, ya sea que estés endeudado, ya sea de que tengas ansiedad, depresión, y muchas veces todas esas cargas que tenemos a veces nos llega a nuestra mente el suicidio, llega a nuestra mente, ¿qué tal y si ya no estoy aquí? ¿Qué tal? Y que si me tomo muchas pastillas, llego a mi casa y mi familia ya no sabe nada de mí, ¿a los cuántos días me van a encontrar? Y digo estas cosas porque amigos míos me lo han contado, que han pensado esto. Así que es importante saber de que Cristo está ahí. Cristo, cuando Él estuvo en el desierto y durante toda su vida, y especialmente durante sus 3 años de ministerio, Él también tuvo las batallas que tuvo. También le ofrecieron drogas, también le ofrecieron alcohol, mujeres, poder. El mismo Satanás le ofreció todos los reinos, le ofreció todo el poder. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No solo de pan vivirá, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y que él dijo que solamente a Jehová tu Dios servirás. Así que es muy importante entregar las cargas, porque cuando el enemigo nos ataca,
tenemos que contestarle con palabra. El enemigo, si le decimos, Satanás, te echo fuera de mi casa, Satanás esto y lo otro, él nomás se burla. Con palabra tenemos que ser transformados mediante Jesucristo, pero también con palabra y siendo firmes al evangelio cuando no queremos, cuando no sentimos de hacerlo. Es como Jesucristo nos apoya y esos pensamientos de nosotros pecaminosos, pero también de Satanás, se van. Y creo que eso que acabas de decir es importante, el tener la confianza para llegar con Dios y saber que no vamos a ser juzgados por Él. Porque mucha de la gente tiene miedo porque siempre han sido juzgados, ¿verdad? Y muchas veces, como ya los tienen ese concepto, la gente también acepta el consejo o las etiquetas que le pone el mundo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ven a alguien que, pues es el borracho de la colonia, ellos mismos adoptan esa identidad. Y el saber que en Dios puedes tener una identidad nueva, para ellos es un shock, porque ellos siempre han sido los borrachos o han sido los ladrones, los rateros de la colonia. Y no hayan dónde poder llegar y poder contar sus historias sin el temor de ser juzgados, con la confianza de saber de que Dios va a poder aceptar a esa persona y sin la necesidad de volverle a echar en cara todo lo que ya hiciste, ¿verdad? Probablemente porque si tú le cuentas a una persona, tienes la confianza de que se lo vas a contar, pero probablemente cuando te pelees con esa persona, pues te va a echar todo en cara encima. Pero Dios no es así. Dios, una vez que tú aceptas tus errores, dice Dios que los va a enterrar en lo más profundo del mar para ya no volverse a acordar de ellos. Y yo creo que eso es importante, el poder descargar, como decías tú, en Dios todas esas cargas que estás llevando desde hace mucho tiempo y saber que una vez que las dejes ir, ya no las vas a volver a ver. Y un versículo también, o sea, ahorita que estábamos hablando de esto se me vino, es 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podamos soportar. Entonces, este versículo a mí me hace pensar que Dios está consciente de que nosotros podemos cometer errores, de que podemos caer en alguna tentación, en la mentira, en robar, en tomar, fumar y llamémosle como queramos llamarle. Pero Dios está consciente, pero también está consciente Dios de que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Dios o las tentaciones que están aquí, Dios sabe que son humanas, o sea, que de alguna u otra manera se pueden resistir. Así como viene la tentación, dice la Biblia que también Dios provee la puerta de escape para no tomar esa decisión o esa tentación la cual se nos está presentando. Entonces, depende mucho de nosotros, ¿verdad? El decir, ¿sabes de qué? Pues sí quiero tomar esta decisión o quiero tomar tal decisión. Pero Dios está consciente de que podemos caer, de que podemos cometer errores. Y es por eso que este versículo nos dice eso, que no nos ha sobrevenido ningún mal o ninguna tentación que no sea humana. Yo creo que en esa elección de hacer el bien es donde nosotros podemos ir avanzando, porque por ejemplo Dios nos creó como seres humanos con la capacidad de poder tomar una elección, lo que le llamamos nosotros el libre albedrío. Es como te decía, como tú, Michael, podrás decir, imagínate que tienes una novia y que tú crees que la amas, pero si no tuvieras la capacidad de hacerle daño, ¿cómo sabrías si realmente la amas? Si no le puedes hacer daño, si fueras programado para no hacer el mal, pues no tienes la capacidad de elegir hacer el mal, entonces eres realmente bueno. Entonces la gente que está en la iglesia tiene dos opciones, una es hacer el mal o hacer el bien, y nosotros todos los días tenemos que tomar las decisiones, las que creemos en nuestro corazón que son las mejores, ¿verdad? Para hacer el bien. Podemos tomar la decisión de trabajar duro o de robar o ser un delincuente, y todos los días nos levantamos tomando la decisión de trabajar a pesar de que sea más difícil, porque es más difícil, como decía mi hermano, el dinero honrado te dura muy poco. ¿Por qué? Porque la decisión fácil es ir y meterte al narcotráfico o robar de las personas que sí tienen, pero la decisión difícil es ser honrado y hacer las cosas bien, y eso cuesta trabajo. Entonces
el poder tomar la decisión correcta. La correcta. Es lo que, con lo que nosotros nos vamos a batallar y no es fácil. Sin embargo, después de ver la recompensa de Dios o la paz interna que nos da, porque muchas veces Sí. tomas el camino que aparentemente es más fácil, pero vives con preocupación, no puedes estar saliendo, ves una patrulla y te da miedo. Entonces, cuando tomas las decisiones buenas, todo el entorno, como tú ves la realidad, se empieza a cambiar. Ya no ves los ojos, la vida con los mismos ojos. ¿Por qué? Porque tú en tu interior hay paz interna. Entonces, con esa Sí. paz tú ves el resto. No, y más que nada algo que tenemos que ser muy conscientes es de que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas y nunca, nunca lo vamos a lograr, y realmente eso es lo más importante, identificar nuestro mal, nuestro pecado, y fuera del pecado nuestras debilidades, que es algo muy importante. A veces mucha gente no se da cuenta de las debilidades que tienen y no saben cuáles son las oportunidades de avanzar, pero más que nada debemos de saber que así como Dios no nos juzga a nosotros y podemos avanzar, nosotros no podemos juzgar a otros. Como en el ejemplo que decíamos de que si una persona que tiene adicción al alcoholismo y le da vergüenza ir, también nosotros no podemos juzgar, no podemos estar juzgando, porque dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el 17 dice, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que si Dios no mandó a Jesucristo al mundo, su Hijo unigénito, 100% Dios y 100% hombre, para juzgarnos, nosotros no podemos juzgar a otros. Y hay que recordar también en nuestro caminar como cristianos, cuando evangelizamos y a veces que nuevas personas llegan a nuestras congregaciones, de no rechazarlos sin importar su vestimenta, ya sea que tengan tatuajes, ya sean que huelan a cigarro. No podemos hacer esto, porque algo muy importante que aprendí hace poquito, ya había escuchado estos pasajes, pero hay un predicador que se llama Billy Graham. Él era un evangelista, que él en el 2018 murió a 2 meses de cumplir 100 años, y él él predicó por 70 años, y Dios lo utilizó para que fueran más de 125 países, él llenó estadios, él predicaba por presidentes de los Estados Unidos. Cuando las tropas, los soldados andaban en guerra, los presidentes lo mandaban para que orara con ellos, les predicara. Y por los últimos 3 meses, cada vez que me baño, escucho una prédica de él de 20 minutos. Así que en una de sus prédicas estaba comentando de que como en el Antiguo Testamento, cuando una persona que creía completamente en Dios, se iban al paraíso. Y dice que Dios los mandaba al paraíso. Pero el primer ser humano que se fue al cielo fue el ladrón que estuvo a un lado de Jesús. Porque él le pidió a Jesús que estuviera, que se acordara de él cuando estuviera en el paraíso. Y él dijo, hoy mismo tú estarás en el reino de los cielos, en el cielo. Así que el primer ser humano que fue al cielo fue un ladrón que estuvo a un costado de Jesucristo, y a pesar de que lo estaba viendo ensangrentado, no era como nosotros que ya después de muchos años creemos en Cristo, ya sabemos lo que pasó en los apóstoles, la Biblia se escribió hace miles de años, incluso muchas de las cosas que pasaron hace demasiados años, y para nosotros es muy fácil creer en Dios con las comodidades que tenemos. Pero ese ladrón vio a Jesucristo ensangrentado, golpeado, y dijo, yo sé que tú eres el Dios, el Salvador, el Cristo, acuérdate de mí. Y Dios no le dijo, bájate de la cruz, di 10 Padre Nuestro, 10 Ave Marías, o ve y congrégate en una iglesia, ve y bautízate con Juan el Bautista. Él no dijo nada. Dios le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Obviamente, ese es el único caso de esta persona, ya iba a morir. Pero ahí, ¿qué es lo que nos muestra Jesús? Que Él vino a morir por todos, por esas personas que tú criticas o juzgas, o tú eres una de esas personas. Así que es muy importante de nosotros comprender eso, de que quizás ese borracho, ese drogadicto, algún día va a ser el pastor de alguien, algún día va a ser el evangelista que va a ir casa por casa en tal ciudad, va a orar por esta persona, va a sanar la enfermedad gracias a Cristo. Y quizás un niño, una niña que estén ahí,
se van a aceptar a Cristo en su corazón y generaciones se van a salvar. Así que Jesucristo puede utilizarnos a todos sin importar que nos alejemos, como aquí en la parábola del hijo pródigo. Dice que un hombre tenía 2 hijos y el hijo menor le pidió a su padre su herencia. Y dice que su padre le concedió, su padre era muy rico, y su padre le concedió su deseo y repartió la herencia entre sus hijos. Y dice que el hijo pródigo, que era el hijo menor, que pidió la herencia, en cuestión de días juntó todos los bienes que su padre le había dado, se fue a una provincia y en esta provincia él gastó todos sus bienes. No dice específicamente en qué, pero me quiero imaginar que en cualquier actividad de libertinaje, ya sea alcohol, ya sea mujeres, en cualquier otra cosa, pero dice que después se termina el dinero y en esa provincia, en esa comunidad había mucha hambre y él pide trabajo y se pone a trabajar en una hacienda cuidando a los marranos, como quien dice, y él llegó a un punto tan bajo que él quería comer de la comida de los marranos, pero nadie se la quería dar. Y es cuando él recuerda de que por qué yo estoy aquí si mi padre tiene muchos trabajadores que tienen abundancia de pan y mira cómo yo estoy aquí. Así que él, a pesar de que él ya estaba con su padre y con muchos bienes, él era grandemente bendecido por Dios, él quiso agarrar toda su bendición, bienes mundanos, se fue, se apartó de su padre, pero él pensó de que si regreso con mi padre y le pido perdón y le digo que pequé contra el cielo y contra él, quizás me va a aceptar. Y dice la palabra de Dios que él hace eso, le pide perdón a Dios, a su padre lo acepta, le dice a uno de sus criados, sus servidores, que consigan el marrano más gordo porque su hijo ha regresado, antes era muerto y ha revivido. Y así de la misma manera Dios actúa con nosotros, a veces ya sea que crecimos desde niños en el evangelio, ya sea de adolescentes o adultos, y quizás nos alejamos por nuestro mismo deseo carnal, o a veces todo empieza porque nada, pues no, si no voy un domingo no pasa nada, o quizás tengo que hacer algo en la escuela u otras cosas, pero así empieza. Satanás nos distrae hasta que llega un punto que nosotros construimos esos hábitos y nos separan de Dios. Pero ¿qué nos dice Dios? Como dijo Edén, Dios esconde los pecados en lo más profundo del mar para no acordarse de ellos, y Él siempre nos quiere de vuelta. Él para eso vino. Realmente nosotros por eso ahorita estamos en el año 2023 y hasta que Cristo venga, nuestro propósito es rescatar almas, y Jesús es lo que quiere, que más almas vengan a Él, que personas que se separaron de Él regresen, pero también todas esas personas que estamos en el Evangelio, que no nos hemos apartado, es importante reconocer todas las oportunidades, todas las bendiciones y lo que Dios ya puso en nuestra mesa, porque de la misma manera como el hijo pródigo se alejó, dice la palabra de Dios que el otro hijo que permaneció, cuando él llegó a su casa de andar trabajando del campo, le preguntó a uno de sus criados, ¿qué es lo que está pasando allá? Porque se escuchaba pues mucho ruido, veía personas, y le dijo, oh, es que tu hermano regresó y tu padre nos mandó a matar a un marrano grande para hacerle una gran fiesta. Y ese hijo que siempre permaneció con su padre se llenó de envidia y de enojo, y después su padre habla con él porque él no se quería acercar a la fiesta, y él le dice de que, como que dice, ¿qué te está pasando? Y él le dice de que, ¿cómo es de que mi hermano se va, gasta todo su herencia, sus bienes en mujeres, en diferentes cosas que no son buenas, regresa y le haces una fiesta? Y le dice, hijo, es que tu hermano estaba muerto pero ha revivido, pero tú a cambio, tú siempre has tenido todo a disposición. Porque el hijo le dijo, ¿cómo a mi hermano le vas a matar un marrón y a mí nunca me has dado un cabrito? Y muchas veces tenemos que darnos cuenta que cuando estamos sirviendo a Dios tenemos todas las oportunidades, tenemos todas las bendiciones dentro de la voluntad de Dios, dentro del Evangelio, y a veces nos bloqueamos. Y algo que a mí me gustó es de que cuando yo me empecé a congregar en mi iglesia hace 4 años, de que nuestro pastor
nos dijo de que si ustedes algún día quieren servir en algo, tienen la libertad de servir en el ministerio que ustedes quieran y no tienen que preguntarle a nadie, ni a mí, ni a otros líderes que si pueden servir. Así que muchas veces Dios nos da esa libertad, pero para poder saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que preguntárselo. Dice la palabra de que búscame y me encontrarás, y eso es lo que tenemos que hacer, buscar a Dios, pedirle más sabiduría, inteligencia, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte y ser valientes. Sí. Y por último, pues, si tú tomaste la decisión de aceptar a Jesús y volver al camino del Señor, te invitamos a que lo hagas, que no tengas miedo, que seas valiente como decía José. Y queremos orar por ti para que puedas tomar esa gran decisión. Quería pedirle a José si puede dirigir esta oración. Sí. Señor, te damos gracias por cada una de las personas que va a escuchar este video, que sea de bendición para sus vidas, y todas aquellas personas que se encuentren indecisas y no sepan qué camino elegir. Pon una persona al lado de ellos que los oriente, que los guíe, que los lleve por tu camino. Háblales a su vida, Señor, de alguna u otra manera, por medio de un sueño, de algún mensaje o por algún video como esto, Señor. Habla su vida, trae claridad a su mente, trae paz a sus vidas, y que sean valientes, Señor, como en el capítulo de Josué. Dios le dice más de 6 veces a Josué que no tenga miedo y que se esfuerce. Entonces hoy Dios está diciendo que no tengas miedo, que te esfuerces y que tomes esa decisión de seguir a Cristo, de seguir su camino, que es la mejor elección que podemos tomar en nuestras vidas, Señor. Te pido que nos ayudes a ser valientes, y a todas esas personas que tengamos al lado y también se encuentren en esa situación de no saber qué decisión o qué camino tomar, Señor, nos ayudes a orientarlas, a tener las palabras correctas para guiar su vida hacia tu camino, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y te queremos recordar que Jesús te ama, que Jesús siempre está dispuesto a... Jesús puede eliminar tu depresión, tu ansiedad, tu enfermedad, cualquier carga que tú tengas, pero Jesús te ama, Jesús te bendice, Jesús te protege, Jesús puede hacer grandes cosas en tu vida, pero más que nada ofrecerte la vida eterna, porque hay que recordar que nuestro cuerpo es temporal. Incluso cuando una persona desafortunadamente atenta contra su vida, lo que muere es la carne, el cuerpo, pero el espíritu vive para siempre. Así que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y nuestro espíritu, cuando el cuerpo muera, va a permanecer, se va a ir directamente al cielo. Así que recuerda, muchas veces nos duelen nuestras emociones, nuestra mente, pero el cuerpo es temporal, el espíritu vive para siempre. Así que, y recuerda que tu valor son los 5 litros de sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Así que eres una persona muy especial, y recuerda que no todas las personas tienen las mismas habilidades, así como todos los animales, como cada uno de ellos, tienen habilidades distintas. Dios nos hizo distintos, así como el sol nos da luz durante el día, la luna nos da luz durante la noche, pero son totalmente distintos. Así que brilla, sé luz, y lleva toda esa luz que Dios te ha dado y resplandece en todas las tinieblas. Dios te bendiga. Amén.